Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Continúa la tensión en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. El pasado miércoles, por falta de consensos, el titular del legislativo, Luis Redondo, pospuso la sesión programada para ese día. Tal como lo anuncié, convoco a sesión del Pleno del Congreso Nacional de la República de Honduras para este jueves 31 de agosto a las 11 de la mañana para reanudar la sesión. Seguimos con las jornadas extensas con las diferentes bancadas y congresistas para lograr los consensos necesarios para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, dijo en su cuenta de ex Luis Redondo. Por su parte, la presidenta de la República, Xiomara Castro, expuso que el Congreso Nacional, integrado en mayoría por políticos que adversan su mandato, boicotea el nombramiento de los candidatos mejor evaluados por la Comisión de Dictamen para Fiscal General y Adjunto, como lo dispone la Constitución. Queda pendiente cadena de radio, redes y televisión. El miércoles las distintas bancadas se reunieron y, de acuerdo al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, el único consenso que tienen es que el abogado Marcio Cabañas sea electo. Sin embargo, no se ponen de acuerdo en qué puesto lo elegirían. El Partido Liberal, mediante un comunicado, mantiene su postura de apoyar para que ocupen tan altos cargos los abogados Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y Jenny Gabriela Almendares como fiscal adjunta, propuesta que cuenta con la mayoría de votos al interior del Congreso Nacional, y advierte que no aceptaría el establecimiento de una comisión interventora al Ministerio Público, donde se rompería completamente con el marco constitucional claramente definido en la legislación hondureña. Por su parte, el Partido Nacional señaló que ha salido a la luz pública que uno de los candidatos ha proporcionado información falsa a la Junta Proponente durante el proceso de selección, por lo que ha tomado una postura firme al no respaldar a este candidato en particular debido a su falta de integridad, y aseveran que no apoyará ninguna otra terna de candidatos que no sea la enviada por la Junta Proponente, y mantienen los acuerdos asumidos con los partidos Liberal y Salvador de Honduras. A nivel internacional, esta elección ha llamado la atención de diferentes organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoria Especial para la Libertad de Expresión. Llaman al Estado de Honduras a garantizar los estándares internacionales de independencia e imparcialidad, transparencia y paridad de género durante el proceso de selección de la próxima persona titular y adjunta de la Fiscalía General de la República. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarlos el último día del mes de agosto del 2023. Todavía no hay elección de fiscal general y fiscal adjunto. Tengo tres distinguidos profesionales para que hablemos de este tema. Está conmigo el abogado Lino Tomás Mendoza, ex miembro de la Junta Interventora del Ministerio Público. Lino, bienvenido. Me alegra saludarte. Igualmente, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias. Está también el abogado Elvin Carrillo, es ex fiscal del Ministerio Público. Abogado. Muy buenos días, gracias nuevamente por la invitación aquí, compartir este tema de actualidad nacional y por ende esperando pues que los ciudadanos generen su propia opinión. El abogado Kenneth Madrid, director legal de ACJ. Abogado, bienvenido. Buenos días, licenciado Valladares. Un gusto siempre estar aquí en Foro La Entrevista, tocando estos temas tan importantes para el país. Bien, Lino, ayer se habló de que se estaba proponiendo una junta interventora. No hay consenso todavía, pero ahora es parte de la discusión. Tu experiencia como miembro de esa junta interventora en la Fiscalía del Estado,
¿Cómo se manejó? ¿Qué es eso? ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en el Congreso? Bueno, fue una situación muy especial. El Ministerio Público en ese momento había mucha debilidad frente a la opinión pública, tanto en el orden administrativo como en el ejercicio de la acción penal pública, y hubo presión social y a nivel de los políticos a efecto de procurar reestructurar administrativamente la institución, y dentro de la ley se creó pues la figura de 3 interventores propietarios y 1 suplente, a la sazón la abogada María Antonia Navarro como coordinadora de la comisión interventora, Miriam Guzmán, tu servidor, y Ángela María Madrid como interventora suplente. Además de la función administrativa, se le delegó a la coordinación de la comisión las facultades que se le otorga la ley y la Constitución al fiscal general, ¿verdad? Fue una experiencia extraordinaria, había una serie de debilidades administrativas con deudas por todos lados, exceso de personal contratado, hubo reestructuración en lo que fue la dirección de fiscales, se echó a andar el edificio de medicinas forenses que tenía como 3 años de haber sido concluido, pero que no había sido habilitado por debilidades eminentemente administrativas. Fue un periodo corto y sirvió para ese proceso de transición, donde el fiscal general y fiscal adjunto en el mientras nosotros estábamos en la intervención, renunciaron, y lo que provocó pues la elección de los nuevos fiscales, el abogado actual fiscal y el abogado Cuellar. Fue una actividad interesante con todo lo que generaba el proceso. En ese momento todavía no había extradiciones, mucho control de los grupos organizados alrededor del narcotráfico, donde se establecían, por ejemplo, intervenciones o movilizaciones para tratar de investigar a muchos narcotraficantes, y estos amenazaban a los fiscales y a las comisiones nombradas, lo que provocaba un temor, fundamentalmente en la dirección de lucha contra el narcotráfico, por el poder que tenían, el poder de las armas, y fundamentalmente tenían mucho control en las decisiones judiciales y de la misma fiscalía, porque se detectó en el inter nuestro algunos fiscales ligados con el crimen organizado. Sí, de lo que está pasando en este momento, ¿qué piensas? Bueno, en la actualidad creo que el tipo de discusiones y generación de dudas y de diálogos es igual cuando se eligió en aquel entonces la Sala Constitucional, cuando se fueron destituidos los magistrados de la Sala Constitucional. También lo que generó el nombramiento de la intervención, y no digamos la elección de los nuevos fiscales que sustituirían al abogado Rubí. En aquel entonces creo que el ambiente similar, es igual, con la desventaja, o puede ser desventaja o ventaja, del equilibrio de la representación de los diputados en el Congreso Nacional. En aquel tiempo había mayoría y solo necesitaban el apoyo solidario de otra bancada para tomar decisiones. Hoy ese equilibrio de las fuerzas representativas en el Congreso genera expectativas negativas y expectativas positivas. La negativa sería el interés del Partido Nacional, hoy aliado con el Partido Liberal y Salvador de Honduras, en que continúe en el ejercicio de la Fiscalía el actual fiscal, lo que generaría muchas dudas por la falta de efectividad que ha tenido en el ejercicio de la acción penal pública el fiscal alrededor de los temas importantísimos como el narcotráfico y la corrupción. Sí. Para usted, ¿cómo ve? Bueno, en el Congreso Nacional se encuentra actualmente pues la decisión, son las facultades y atribuciones que se le han asignado al Congreso Nacional a través pues de todos los congresistas, las bancadas ahí constituidas, para que lleguen a las negociaciones, consensos, diálogos, y el día de hoy esperemos que salga humo blanco del Congreso Nacional, donde se va a elegir a las nuevas y máximas autoridades del Ministerio Público.
vemos que han presentado 2 fórmulas o 2 nóminas, por decirlo, pero incluso se puede ampliar esas nominaciones o combinaciones de los postulantes remitidos por parte de la Junta Proponente al Congreso Nacional, para que, pues, si no se llegan a los consensos con estas 2 fórmulas, podrían darse otras fórmulas o negociaciones al respecto de quienes podrían componer las nuevas y máximas autoridades del Ministerio Público. Sí, debemos de decirlo, de que hemos escuchado a la diputada Smith, que ha dicho que por ahora se encuentran en la negociación y disposición de realizar la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, por ahora porque están en tiempo y forma. Una cosa podría ser diferente ya cuando se excedan en el tiempo o se extralimiten en el tiempo para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, que podrían tomar a consideración, pues, la nominación de esta comisión de intervención. Ya existe un antecedente, aquí tenemos a un ex representante de esta comisión que la conformó e integró en este tiempo y momento, que es un antecedente que podría darse, un segundo antecedente en el caso de que esto se prolongue, que no tengan los consensos dentro del Congreso Nacional para su elección. Altos retos le vienen al nuevo fiscal general, entre ellos soy del criterio de reducir esa mora administrativa en la investigación. Ahí hay cualquier cantidad de denuncias que están en esos procesos de investigación que nunca culminan y nunca concluyen y nunca se determina, conforme a lo establecido en el artículo 284, las decisiones a tomar por el Ministerio Público una vez concluidas las investigaciones. Las carencias de insumos por parte de medicina forense en relación a los reactivos insumos para la práctica de pericias. Esto lo tengo con conocimiento de causa, que hay algunas pericias que no se practican por estos insumos y ya son 2 periodos en los cuales se encuentra el actual fiscal general y vemos que no fortaleció estos departamentos o direcciones para dar una respuesta inmediata en ese ejercicio de la acción penal pública a favor de los intereses generales de la sociedad. También debemos mencionar que estos retos son algunos de los cuales el nuevo fiscal general deberá, pues, asumir al momento de que sea nombrado, llámese por parte del Congreso Nacional o esta posible comisión de intervención en el caso que se prolongue o dilate la elección de las autoridades por parte del Congreso Nacional, licenciado Raúl. Sí, ¿qué va a suceder hoy, Kenneth? ¿Se elige fiscal general? ¿No habrá fiscal? ¿Habrá interventora? ¿Va a seguir el abogado Chinchilla? Ayer tenía una discusión con un amigo mío y de Lino, de que unos dicen que la ley del Ministerio Público dicen que se tiene que ir el fiscal Chinchilla y el adjunto en determinada fecha. Y otros dicen que no. Mire, licenciado Valladares, es que la ley es clara, ¿verdad? Les da un mandato de 5 años y pueden ser reelectos por un periodo adicional, que es el caso de Chinchilla. Pero el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional también le dice que si las autoridades no son electas en la fecha prevista, ellos tienen la obligatoriedad de continuar en sus funciones. O sea, es decir, no pueden dejar abandonado la institución. Y esa salvaguarda la dejó el legislador ahí prevista para que nadie, terminadas sus funciones, como es el caso ahorita, que terminan su periodo el 31 de octubre, no se vayan hoy a las 12 de la noche y dejen votada la institución en caso de que el Congreso Nacional no elija sus sustitutos. Entonces el legislador ha sido claro en tener una norma alterna, no está en la ley orgánica del Ministerio Público, pero está en la ley orgánica del Poder Legislativo, donde le dice que todos los funcionarios que al final no sean electos en la fecha prevista por parte del Congreso Nacional, los que están en el cargo no pueden vacar sin antes lleguen sus sustitutos. Y fíjese que eso lo dice la Constitución también referente a la Presidencia de la República, referente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los diputados, ya previendo ese tipo de situación. Entonces la ley secundaria lo que hace es seguir el ritmo que la Constitución ya le marca
referente a los altos, a los altos funcionarios en elección de segundo grado referente a ese tema. Y seguramente si cuando el constituyente estableció ese tema en el año 82 hubiese estado la figura del fiscal general ya, seguro lo hubiera dejado también en la Constitución. Y en relación a su pregunta, licenciado Valladares, mire, yo dudo mucho que haya elección del fiscal. Escuchamos a las fuerzas políticas pronunciarse ayer, al menos hasta ayer, salvo que hoy antes de las 11 de la mañana puedan llegar a un consenso. Pero hasta ayer a las 11, ayer en la noche, que declararon todas las bancadas, los jefes de bancada, dijeron que iban a llegar hoy con el mismo planteamiento que tenían en la sesión donde hicieron las mociones nominativas, tanto del Partido Salvador de Honduras, a la cual se acogió el Partido Nacional, el Partido Liberal, y Partido Libre dijo que también iba con su nominación al igual a la sesión legislativa del día de hoy. Por lo tanto, ¿qué ha pasado acá? Que se ha tratado de imponer una nómina a la fuerza. Ahí no habían negociado ni habían hablado en la sesión legislativa. Y al parecer hoy va a surgir lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Sin diálogo, sin consensos, ni pactos políticos, no puede haber absolutamente ninguna nómina que llegue a 86 votos. Entonces, ya podemos ver que lo que va a pasar el día de hoy ya es una crónica de una muerte anunciada. Prácticamente van a llegar otra vez a medir fuerzas. Estaba diciendo el bloque de oposición ciudadana que tenían 5 votos más, que habían logrado que 5 congresistas se aliaran a su moción nominativa. No sé quiénes pueden ser, porque el Libre había dicho que estaba totalmente granítico, unido al lado de su moción propuesta. Entonces, bueno, hoy se verá quiénes son los que están ahí, pero aún así les faltan todavía alrededor de 10, 11 votos para poder llegar a ese número mágico, porque tenían 70 votos, 5 son 75, les faltan 11 todavía. Así que ya se avisó ahora, licenciado Valladares, que no va a haber ese consenso esperado. Si no dialogan, si no platican, es bien difícil. Y acá uno hace un análisis rápido de este tema. Mire, cuando se eligió la Corte Suprema de Justicia, que es lo que permitió poder elegir a la Corte, que llegaran a esos pactos políticos, porque no solo estaba en juego la Corte. Si usted recuerda, y también aquí sus invitados, que ahí hablaron sobre 10 puntos importantes, los que pactaron cuando se eligió la Corte. Y en cuenta estaba las reformas que deberían de hacer a la ley del Ministerio Público. Lo que pasa que no llegaron a realizar esas reformas y el tiempo les llegó al límite y no realizaron esos cambios significativos que conllevaba para que el tripartidismo estuviese presente en el Ministerio Público. Y eso los tiene ahora. Como está en la Corte. Es que también esto es una elección política. ¿Quién va a elegir? Los diputados. ¿Y quién son los diputados? Políticos. ¿Quiénes fueron los de la Corte Suprema? Ahí repartieron liberales, nacionalistas y libres. Políticos. Aquí es igualito. Exacto, licenciado. Con la diferencia. Y aquí todos los que hemos estado hemos andado en política. Claro, claro. Mire, licenciado Valladares, y yo le termino la idea con esto. ¿Sabe qué es lo que pasa acá? Que la gente, mire, uno trata de decirle a los diputados que hay que llevar esto por el buen camino y lograr el resultado favorable. Pero ¿qué pasa? Aquí no solo está en juego, como yo le manifestaba, los puestos del Ministerio Público. Aquí está en juego también otros temas que van a poner en la mesa para que se pueda llegar a una conclusión. Y el problema es que son 3 comensales y solo hay 2 pedazos de pastel. Ese es el gran problema que existe acá. No pueden estar los 3 representados. Y forzosamente... Y la otra es el temor, abogado, el temor de los que vienen de ejercer el poder, que cometieron muchos actos ilegales. Entonces hay que ver si detrás de esto no están buscando protección, inmunidad, para el privilegio para poder garantizar fiscales a la medida. Siempre los buscan, abogado, y siempre los buscan. Y acá creo que vamos a coincidir, y seguramente el licenciado Valladares también. La nómina no gustó a los partidos políticos. Esa lista de 5 candidatos que llegó de la Junta Proponente no ha gustado a los partidos políticos, no lo celebraron con bombos y platillos, y ese es el gran problema. Y por eso es que hoy estamos hablando de juntas interventoras o... Que se queden los que están. O que se queden los que están un rato más para alejarse de ese tema. Me dice don Omar García, buenos días, saludos al directo panel. Mi punto de vista es sencillo. En toda la República el único que puede mandar a la cárcel es un magistrado, diputado, alcalde, presidente, ministro, jefe de Fuerzas Armadas, el fiscal. Obvio,
Los que no robaron no quieren ir a la cárcel y los que quieren ahora robar no quieren ir a la cárcel. No sé por qué tanto alboroto partidario. Le quiero aportar en relación de que, como tú dices, aquí en el Congreso Nacional son decisiones políticas, pero también vemos que, tomando el antecedente de la Corte Suprema de Justicia, allá, como bien lo han dicho, eran 15 magistrados en elección. Ahora se ha reducido, ahora en el Ministerio Público, a solamente 2, tal cual lo establece la Constitución de la República. Entonces, ahí no pueden haber precisamente esas componendas tripartitas como pretenden establecerlo, incluso repartirse la dirección de Fiscalía, que es un cargo importante y de confianza para que el fiscal general que sea electo, pues dé función y dé incluso cumplimiento a las atribuciones encomendadas. Entonces ahí no pueden darse componendas porque existiría una confrontación entre el fiscal general y el director de fiscales, entre algunos de estos casos. Y siempre se lo han repartido, abogado Carrillo. Siempre en las negociaciones, siempre cuando cambia fiscal, hablan del director de fiscales y quién va a ser. Políticamente lo hablan. Hoy me dijo el director de fiscales que están peleando. Pero el director de fiscales es el que conoce de forma directa cada uno de dónde están asignados los fiscales. Mucho ojo en eso. Ahí hay que estar muy atentos. Y los expedientes. Y además todos aquellos expedientes administrativos. Ahí es donde entonces se toman órdenes de cambiar piezas, de cambiar fiscales que, por decir, no acatan las órdenes superiores porque pues, son arbitrarias, y también donde se engavetan expedientes. Mucho ojo, eso no se debe de permitir y por ende pues soy del criterio y parecer de que esta atribución le corresponde al fiscal general de nombrar a su director de fiscales. Esto no está establecido en la Constitución de la República de que se repartan este cargo. Explíquenme esto, en este momento José Mario Salgado Montalbán es el actual director de fiscales. Correcto. Unos dicen que si se va el abogado Chinchilla y el abogado Cibrián, él quedaría a cargo del Ministerio Público si los políticos no llegan a acuerdo. Sí, es que la ley del Ministerio Público tiene el principio de delegación, la unidad de actuaciones, y hay una verticalidad muy fuerte. Y ya lo establece la ley del Ministerio Público que al no estar el fiscal general, quien asume es el fiscal general adjunto. Y al no estar el fiscal general adjunto, quien asume es el director de fiscales. Y si el director de fiscales se fuese en determinadas circunstancias, no quisiera tampoco estar ahí, renuncia, hay 4 subdirectores generales de fiscalía, que cualquiera de los 4 tendría que asumir. Y son fiscales de carrera. Entonces son personas que quieren la institución y no van a salir ni van a dejar su carrera fiscal botada por un proceso de transición como este. Lino. Bueno, el abogado Kenneth estaba tocando un tema que quise intervenir en el momento, es el sentido de que también cómo están distribuidas las fuerzas pueden estar claras en que no es conveniente negociar, porque si no eligen los fiscales y hay un fuerte apoyo del fiscal general y fiscal adjunto, puede continuar en el cargo por el apoyo que le da el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso. Entonces puede ser también una jugada que no la estamos conociendo, ¿verdad? Que ahí está garantizándose por lo mismo que estaban hablando los colegas, en el sentido de que no ha habido una persecución objetiva contra el delito. Porque el problema acá en la sociedad hondureña es que personalizamos el delito. Y la función del Ministerio Público es perseguir el delito, no importa quién lo cometa. La persona. Y nosotros aquí más nos dedicamos a la protección de la persona. Entonces ese es uno de los grandes errores. Y el abogado Carrillo estaba tocando un tema importantísimo, que es la función del director de fiscales, que es el que tiene el control de todo el ejercicio de la investigación y de la acción penal pública. Esa es una debilidad también del sistema, de la Fiscalía, y eso fue una de las cosas que detectamos que nosotros tuvimos en la comisión interventora. Siempre el fiscal que está abajo, el director de fiscales, le delegan los temas, la investigación, pero este tiene temor y está pendiente siempre de la orden del director de fiscales o del fiscal general. Falta independencia del fiscal que lleva cada caso, que en eso es una de las grandes debilidades que tiene la ley del Ministerio Público, porque está muy pendiente de la decisión, y si el fiscal
que lleve el asunto específico se desvía de la decisión del director de fiscales o del fiscal general, es sustituido o es removido de su cargo por no representar los intereses o la decisión del director o del fiscal general. Sí, es que fíjese que el abogado Mendoza acá tiene mucha razón en eso. El problema es que todos los ministerios públicos de América Latina y por la propia concepción de ellos tienen lo que se llama el principio de delegación y la unidad de actuaciones recae en el fiscal general y este a su vez comienza a descender ese principio de delegación en el director de fiscales, el director de fiscales en el subdirector en los fiscales titulares o especiales y los especiales permanente en los fiscales auxiliares. Entonces, por eso nosotros cuando le dieron independencia al fiscal de la UFERCO, decíamos, están rompiendo el principio de unidad de actuación y el principio de delegación que está en la ley. Lo rompían porque todos los ministerios públicos de América Latina, toda la responsabilidad recae en el fiscal general y este es quien delega. Ahora, que la particularidad de Honduras no permitía que eso se diera y por eso le dieron independencia de actuación al fiscal de la UFERCO, era la particularidad de Honduras, pero era el particular caso. Fíjese que con lo que decía el licenciado Valladares, ¿qué podría pasar hoy? Yo le digo, hoy no va a pasar nada. Van a seguir las autoridades mañana, 1 de septiembre, van a continuar, salvo que presentara la renuncia el fiscal Chinchilla y el fiscal Cibrián, y el Congreso se las tendría que admitir la renuncia para que ellos puedan irse para su casa. ¿Cuándo se tienen que ir ellos? Hoy es el último día de ellos, porque lo juramentaron el 1 de septiembre. Extraoficialmente, voy a decir, he escuchado que el abogado Chinchilla no está pensando en quedarse. Ok, pero si él renuncia, tiene que aceptarle la renuncia al Congreso Nacional, porque el artículo 80, si hoy no hay elección, lo obliga a que tiene que quedarse. No puede dejar votada la institución. Entonces tendría el Congreso Nacional que aceptarle su renuncia, quedar Cibrián en el cargo, pero si él tampoco quiere, tendría que aceptarle al Congreso Nacional su renuncia. Y ahí sí, el director de fiscales quedaría encargado del Ministerio Público mientras tanto y cuanto se elijan las nuevas autoridades del Ministerio Público. Ahora fíjese, licenciado Valladares, que la gente dice, he escuchado a bastantes colegas que no, una comisión de transición es improcedente, dice la Constitución lo prohíbe, no, la Constitución no se lo prohíbe. Ahí no hay prohibición, ahí le dice cómo debe estar integrado el Ministerio Público por un fiscal general, fiscal adjunto, y le da el procedimiento en su ley orgánica del Ministerio Público cómo debe y en la Constitución de cómo debe elegirse a las autoridades del Ministerio Público. A todos es un grito a voces, como yo le decía, que solo hay 2 piezas de pastel y son 3 los comensales y quieren sentarse en la mesa los 3. Y el problema es que yo escuchaba a algunos políticos el día de ayer decir que no, vamos a hacer un compás de espera y reformemos la ley del Ministerio Público. Pongamos un transitorio ahí, que mientras tanto y cuanto no hayan consensos, vamos a darle un compás de espera de 1 año, 2 años, que se generen los consensos necesarios para hacer una comisión de transición, dice, y poder tener consensos en las fuerzas políticas para poder elegir las autoridades del Ministerio Público y ahí desconocer la lista y poder sentarse y tener obviamente a las autoridades del Ministerio Público ahí. Lógicamente, como sociedad civil en caso nuestro y quizá otros sectores de la sociedad, uno les está diciendo, ya hay una lista, el trabajo se hizo, hay un respeto a la Constitución, un respeto a la ley orgánica, no hay para dónde salirse, para bien o para mal. Hubiese reformado eso el año pasado, hubiesen cambiado las reglas del juego el año pasado y las hubiesen cambiado para que este año no estuviesen con esa camisa de fuerza, pero ahora sí hay un principio de legalidad, hay un procedimiento que respetar, hay una lista ya de 5 candidatos que pasaron para bien o para mal el perfil de la Junta proponente y ahora es ahí donde deben elegir, ya no hay para dónde. Y nos decían, le pregunto a los colegas panelistas acá y con la experiencia del licenciado Valladares también y todo de política, ¿cuál es el tema? ¿Se ha fijado usted que siempre las primeras nominaciones terminan quemándose, los primeros nominados? Incluso desde la Junta proponente, correcto, desde los favoritos en la Junta proponente. Y al final esos nominados terminan no siendo los elegidos. Y lo hemos visto en otras elecciones anteriores, ya con el fiscal también, en anteriores elecciones y con
y con otras elecciones de segundo grado. Y terminan al final con una tercería que ni siquiera era el imaginado. Eso puede pasar también. No necesariamente estas dos nominaciones que están pujando y peleando fuertemente son las que al final terminen haciendo eso. Y mire, y yo cierro con esto, lo lógico no es que haya junta interventora o comisión de transición o como le quieran llamar, no es lo lógico que haya eso. Dicen que no se puede, pues sí, lógicamente el procedimiento dice que ya no. La reelección no se podía en Honduras tampoco. Es que aquí disculpe, aquí en Honduras todo se puede, este es el país donde todo se puede. Bueno, entonces algunas personas que quieren ser neófitos en estos temas, de que no se puede, yo les digo, bueno, no es lo que el principio de legalidad manda, no es lo que la Constitución establece, pero que puede pasar si en política nada está escrito. Si no, ahí está la elección de la Junta Directiva del Congreso. Bueno, mire usted tantas cosas que han pasado en estos 2 años, pero al final lo único que uno les dice, bueno, ya está el procedimiento establecido ahí, ya estaba todo marcado, nada costaba ponerse de acuerdo. ¿Sabe qué creo yo que ha pasado también? Y aquí vamos a ver si los colegas coinciden, licenciado Valladares. No hay pláticas. ¿Cuál será el asunto que no quieren platicar las fuerzas políticas? No llegan a consenso, no llegan a pactos políticos, no hablan. Ahí están pujando con sus mociones cada uno. No, sí están hablando. Pero no han llegado. Pero sí están hablando. Pero no llegan a conclusiones. No, correcto, pero es no que están hablando. Raúl conoce el tema. Sí están hablando. Bueno, es que mientras hablan en el Congreso, los que toman las decisiones son otros que están más arriba. No, correcto. No, claro. Sí. Sabemos quiénes son los líderes. Quizá la pregunta no es esa, licenciado Valladares, ¿no? Quizá la pregunta es, ¿por qué no llegan a los pactos necesarios? ¿Por qué no llegan a esas conclusiones necesarias? Si mire, llegaron con lo de la Corte, llegaron y lograron pactar. Algo ha pasado, algo no se ha materializado y algo ha pasado ahí que no están creyendo en los pactos que han llegado con anterioridad. Es que aquí hay una cantidad, o más bien liderazgos que toman las decisiones. Yo recuerdo el discurso de la bancada del Partido Nacional con la elección de la Corte Suprema de Justicia. No vamos a permitir que que un presidente de la Corte sea de libertad y refundación. Y era un discurso que repetían y repetían. Lo que hemos andado en política, yo les comentaba a algunos compañeros, no es que las decisiones las toman allá, las toman otros, sí. ¿Verdad? Y luego cuando esos personajes, que son 5 o 6 y que Raúl ha estado con ellos, sí. Ellos ya viene la bendición y ya viene la integración. ¿Y qué hizo la bancada del Partido Nacional? Someterse y votar por la propuesta que habían decidido estos líderes, que en muchos casos, muchos de nosotros hemos criticado ese sistema de participación de fuerzas extrañas al Congreso, pero que en algún momento han servido para armonizar las relaciones sociales y de los grupos para vivir un poco en democracia y respetarse entre unos y otros, porque esa influencia, por mucho que la critiquemos, ha sido determinante en lograr una armonía social. Abogado, muy importante lo que menciona como este antecedente de la elección de la Corte Suprema de Justicia, que se comentó, se dijo que desde la elección de la Corte Suprema de Justicia ya existían conversaciones previas a la elección ahora de las nuevas y máximas autoridades del Ministerio Público. Entonces debemos de entender de que por ahí pues podrían darse algunos consensos y como usted lo dice, en los institutos políticos pues también hay caciques que toman decisiones al más alto nivel. Esto se podría decir una posible injerencia, pero también son directrices políticas que tomen y asumen en su momento. También decía el abogado Kenneth en relación de que pueden surgir otras nóminas, yo lo dijimos, otras nóminas, no precisamente estas dos fórmulas que se presentaron. Pueden existir otras nóminas, otras combinaciones, pueden existir varias combinaciones y por ende, incluso a veces cuando tienen ese carácter los nominados, tienen ese carácter de favoritos, los nominados, pues más bien de alguna u otra forma se quema, como se dice popularmente. Entonces a veces no son ellos directamente los que podrían ser elegidos. Otro punto de vista de que sí, lo repetimos y lo recalcamos, que son altos retos y compromisos los que va a asumir las nuevas autoridades del Ministerio Público, están a tiempo, se invita y se les invoca a los congresistas de que lleguen a los consensos el día de hoy. Yo me sumo
a parte de la población hondureña que no queremos que esté un día más el actual fiscal general por sus altos señalamientos y cuestionamientos en su administración y gestión en relación precisamente a múltiples investigaciones que no se realizaron a una clase política altamente señalada y corrupta. Entonces esperemos que ya lleguen a los consensos, a una petición del pueblo y la sociedad hondureña, y esperando de que lleguen a esos diálogos, como lo dice el abogado Kenneth, que lleguen a esas negociaciones, pero de buena fe. Pero lo que dice Kenneth, 70 votos de liberales, nacionalistas y el PCH se van a mantener, va a ser difícil, ¿no?, que haya consenso. Va a ser difícil, yo digo que se van a mantener. Ellos dijeron ayer que tenían 5 votos adicionales para hoy. Hay que ver si alguien del Partido Liberal se ha sumado a ese bloque, porque recuerden que el Partido Liberal creo que solo 16 o 15 estaban con ellos. Si el trasfondo es protegerse, se va a mantener esa votación, y ahí están sorprendiendo al Partido Salvador de Honduras. Yo les podría hacer otra aportación, que aquí ¿cuál es el temor? Si no han cometido delitos, a nadie se le va a investigar. Aquí solo aquellos que... Solo revise patrimonios departamento por departamento, y se va a dar cuenta usted. Oiga, solo revisar, ¿cómo? Patrimonios de los diputados en los... El que no ha hecho en su administración gestión a cargo de alguna institución o incluso en el poder del Estado que estuvo desempeñándose, pues si no tiene cola que le pise, no tiene ningún temor. Abogado, fíjese que hay un tema que usted tocó, que el abogado Kenneth tocó, y es que estas comisiones para elegir ahora los candidatos se les está saliendo de las manos a los políticos y al Congreso. Entonces, ¿por qué? Porque primero, el someterse a esas evaluaciones y exámenes, la gente de mayor rango profesional, ético y moral no se somete. No, es que es ¿verdad? correcto, Entonces ya más participa el profesional que está esperando una oportunidad de ingreso y de trabajo. Claro. Antes los diputados elegían a personalidades con valores, con profesionalismos, claro, con éticos y con compromisos políticos y sociales. Claro. Y ahora los que participan, porque en algún momento yo me sometí también a estas pruebas, siento que más se meten como una oportunidad de trabajo y no compromiso. Fíjese que, por ejemplo, en la Fiscalía, el abogado Carrillo conoce más el tema, el fiscal no solo debe tener la formación técnica, ética y profesional, sino que también tiene que tener el compromiso de país, de combatir los grandes problemas, la corrupción, la investigación, el ejercicio de la acción penal pública, el buscar las condenas y con la visión, que lo dije anteriormente, de perseguir el delito y no la persona. Entonces, este sistema, Raúl, de nombrar comisiones para que propongan los candidatos al Congreso se está saliendo de las manos ya, porque está aislando a aquellas personalidades, a aquellos profesionales que lograron rangos de prestigio durante su vida profesional, y participa cualquier persona autopropuesta. Mire, ese debe ser el gran reto de la clase política, mejorar estos procesos de selección. Porque mire, también, o me va a decir usted que de los 35,000 abogados que hay ahora en Honduras, estos son que participaron de los... 20 participaron, ¿no? Solo 25 personas 25, participaron. ¿Cómo es posible? Y que ahí estén los mejores penalistas de Honduras. No es cierto. Si solo en el Ministerio Público hay casi alrededor de 1,000 fiscales. No es posible, ¿verdad? Que tienen carrera fiscal. Y no estaban ahí tampoco representados los mejores abogados en el ejercicio privado de la profesión en materia penal. Entonces... Y sumado a eso, el compromiso del país que debe tener, además del éxito profesional. Correcto, exacto, ahí está, mire, ahí están varias cosas. Entonces, el afán profesional con que haya desarrollado su vida, su trayectoria, ¿verdad? De vida, que prácticamente es lo que le permite tener esas credenciales para poder aspirar a esos cargos. Al final, mire, no es el caso tal vez aquí en Honduras, pero recuerde usted que las comisiones de postulación en otros países se han politizado y se han dañado. Miren las experiencias guatemaltecas. Las comisiones de postulación estaban integradas por las universidades privadas que ejercían derecho y tenían sus representantes para mantener esa independencia. ¿Qué hicieron los políticos? Fundar universidades privadas y los grupos fácticos también, universidades de garaje. ¿Y qué pasó? Terminaron
monopolizando las comisiones de postulación, y los políticos y grupos fácticos terminaron imponiendo a sus personas a las que querían en esas comisiones. Entonces, al final, siempre esos temas pasan, siempre, y es difícil. Bien, está con nosotros el abogado Yuri Melara. Yuri, comentarios sobre esto de la elección del fiscal general adjunto. También he escuchado a los panelistas, al abogado Carrillo, al abogado Lino Tomás, al abogado Kenneth Madrid. Buenos días, Yuri, gusto saludarte. Buenos días, Raúl. Un saludo también a los invitados en cabina, a Lino, al amigo y colega Elvin Carrillo, a Kenneth Madrid también. Un saludo y un abrazo. He escuchado pues con detenimiento las posiciones de todos ellos y son pues posiciones valederas. Realmente no sé por qué estamos enfrascándonos en una circunstancia, en una situación de querer sobrepasar y querer desesperarse porque no hay una elección antes del 1 de septiembre. Cuando ya la ley establece todas las salvaguardas, ¿verdad? La Constitución, en el artículo 242, es lo suficientemente claro, en el sentido de que mientras no se elijan a los nuevos titulares, continúan los actuales. Aparte de eso, encontramos tanto en la Ley Orgánica del Congreso una disposición similar, y en la propia ley del Ministerio Público, que se creó precisamente para este tipo de circunstancias, claramente se establece que a falta del fiscal general ejercerá el fiscal adjunto, y a falta del fiscal adjunto ejercerá el director de fiscales, en este caso ya sea por terminar su periodo, por renuncia, por muerte, por incapacidad o por recusación. Entonces, no veo pues por qué tenemos que elegir un fiscal a la carrera, ¿verdad? Creo que las fuerzas políticas pues tienen todo el derecho, son los que deben elegir a estos fiscales generales, tienen todo el derecho de poder realizar los ejercicios que se han estado realizando, y finalmente pues eso mismo los va a llevar a poder encontrar consensos ante la imposibilidad de repente de algún grupo de poder imponer a una persona determinada. Sí, según los nacionalistas, el único acuerdo que tienen es que Marcio Cabañas sea parte de las autoridades del Ministerio Público porque no pueden alcanzar consensos. ¿Qué piensan de eso? Bueno, son las mismas decisiones, ¿va? La falta de diálogo, la falta de llegar a acuerdos nacionales y fundamentalmente, Raúl, lo que insistimos y insiste la sociedad, la protección de muchas personas que no han hecho las cosas bien en el ejercicio de su función pública, sean como diputados, ministros o funcionarios. Entonces están tratando de protegerse y eso no les permite llegar a acuerdos, porque ¿qué se pretende con una reforma constitucional de darle rango constitucional al director de fiscales? Que generar una disputa de poderes con el fiscal general y proteger, porque quien toma las decisiones, bien lo señalaba el abogado Carrillo, es el director de fiscales. Entonces, ¿qué generaría? Una crisis posterior a la elección en la toma de decisiones para investigar y para perseguir el delito. Sí, Carrillo. ¿Y por qué dilatar hasta ahora? ¿Por qué pretender hacer esas reformas hasta ahora si han tenido tiempo suficiente para hacerlo? Entonces consideramos de que no está establecido, como se ha dicho, podrían darse los arreglos políticos, pero no, según la Constitución de la República no está establecido de que esa elección sea negociada. Esperando entonces de que se decidan, definan. Soy del parecer de que incluso el Congreso debe de dar no los 86 votos que pide la Constitución, al contrario, que sea unánime el apoyo, que sea al unísono el apoyo. La clase política también debe de entender y comprender que los tiempos ya cambiaron en muchos aspectos y la sociedad hondureña también reclama y pide que estos procesos sean transparentes. Ahí voy a diferir con ustedes en relación de la Junta Proponente de la elección, que estos candidatos no son posiblemente los más idóneos, pero hubo un proceso, una convocatoria pública, que ahí todos los profesionales, pues si hubieran querido participar, se hubieran
autopropuesto. Estos son los 5 candidatos, los veo yo desde un punto de vista que incluso entre ellos tienen un bajo perfil político, que hay unos favoritismos que existían, pues quedaron descartados en la etapa de las tachas. Vemos que entonces en este descarte no espere que sea dentro de esta nómina que se elijan a las nuevas y máximas autoridades del Ministerio Público, que prevalezcan los intereses de país, de Estado, y también del Ministerio Público, de la representación de los intereses generales de la sociedad, que es lo que el pueblo de Honduras necesita. Aquí nadie quiere arreglos con privilegios para una clase política. Aquí nadie quiere negociar impunidad, señores. Eso olvídenlo, que eso ya la sociedad hondureña está cansada de eso y esperando entonces que el Ministerio Público ejecute las funciones y atribuciones que le han encomendado y por ende investigar toda aquella denuncia que caiga a ellos de oficio, que se realicen las investigaciones, se determine la procedencia o no de un posible requerimiento, que cuando no exista también motivos suficientes se cierren las investigaciones, Raúl, porque tengo que decirlo, hay denuncias que llevan 10 años, eso debe de reformarse, no podemos tener a un ciudadano 10 años en un proceso de investigación ocasionándole perjuicios. Esto deben de hacerse las reformas que son los compromisos y retos que debe asumir el nuevo fiscal general. Mire, abogado Carrillo, ahí, no, hombre, no es que estemos en diferencia nosotros con el abogado Mendoza. Nosotros queremos que el fiscal general se elija de la lista de 5 personas que fue enviada al Congreso Nacional por la Junta Proponente. Nosotros decimos que a esa nómina no le gusta a los políticos. Correcto. Eso decimos, pero no, aquí estamos en consonancia con usted. El fiscal general y el fiscal general adjunto debe salir de esa lista de 5 candidatos, porque ese es el procedimiento constitucional y que manda la ley orgánica del Ministerio Público. Ahora, lo que decimos es que en Honduras todo es posible y que realmente acá la reelección no era posible y fue posible. Entonces, lo que decimos es que al final los políticos terminan con componentes de otro tipo, que ojalá este no sea el caso, que se respete la Constitución, que se respete la ley orgánica del Ministerio Público, y nosotros queremos tener un fiscal general adjunto, que de conformidad a los procedimientos que establece la ley, el Congreso Nacional pueda elegir a estos 2 altos funcionarios y tener una persecución penal objetiva, que efectivamente haya una persecución donde el que se salga y esté al margen de la ley, pues obviamente que lo va a perseguir el Ministerio Público, y también a alguien que ha sido denunciado y no encuentre mérito para seguir esas investigaciones ni para presentar requerimientos fiscales, también tengan la actitud procesal para cerrar esos casos, para cerrar esas investigaciones. Y aquí sí también yo voy a ser enfático y tener consonancia con lo que decía el abogado Carrillo. Mire, allá hay investigaciones de personas que se les ha comprobado que no tienen nada que ver con el ilícito, y a los fiscales les da miedo cerrar las investigaciones. Eso no puede ser posible. Un fiscal tiene todas las capacidades, y eso es lo que debe ser el nuevo Ministerio Público, donde la importancia que debe tener ahí son obviamente las víctimas y los investigados. Esos deben de ser la prioridad de los usuarios, y cuando se determine que una persona no tiene vínculos con las conductas que se le atribuyen, no tiene relación con los hechos, deben proceder a cerrarle su investigación. Es parte de la objetividad que el Ministerio Público le dice, y a usted se lo dicen los fiscales, no, fíjese que es que no se lo puedo cerrar. Hay personas, mire, que han pasado todo el tiempo, hasta 20 años, esperando que le prescriba el delito para que se lo cierren. Eso no es justo, pasar una vida completa con una investigación abierta. No es correcto. Eso no es válido solo porque a una persona se le atravesó ir a denunciar a alguien. No, eso tampoco no es correcto. Y han utilizado el Ministerio Público como instrumento político para dañar personas. Eso debe cambiar también. Bueno, voy a contar una pasada, que tal vez mi amigo me está viendo. Uno de los que se postuló para ser fiscal general del Estado, mi amigo me llamó y me dijo, Raúl, ¿podría venir? Decime aquí por teléfono. No, me vení, que es en persona. Fui. Oye, me dije, ¿cómo se presenta esa persona que vi hoy? Me dice, sí, me estuvo chantajeando por 2 años. Bueno. Y se presenta para ser fiscal del Estado. Raúl tiene por 2 años me chantajeó. Bien, abogado Melara, dice la presidenta Castro que los políticos que adversan su mandato
boicotean el nombramiento para la Fiscalía y la Fiscalía Adjunta. La estrategia del Partido Nacional Liberal y PSH, ¿cuánto tiempo cree va a mantenerse? Sí, se habla, me voy a referir un poco a lo anterior, se habla de estas reformas, sin embargo, yo no veo, se ha hablado de un tercer fiscal adjunto que es totalmente innecesario, se habla de darle un rango diferente a la dirección de fiscales cuando la ley ya es perfecta, es decir, si le damos un rango constitucional a un director de fiscales se rompería el principio de unidad de actuaciones y caeríamos en la ingobernabilidad del Ministerio Público, porque ahí no se sabría quién manda. O sea, el Ministerio Público no funciona como el Poder Judicial, donde los jueces son independientes. Aquí los fiscales no son independientes. El fiscal actúa en nombre del fiscal general, porque el fiscal general no puede estar en todos los puntos del país. En ese sentido, yo creo que el problema del Ministerio Público y las urgentes reformas no van hacia ahí, más bien van al tema de la mora, al tema de las investigaciones para toda la vida. Hay personas, como dicen los colegas ahí, que tienen 10 años de estar siendo investigadas y cuando hay una denuncia y usted se presenta como apoderado con las pruebas correspondientes para pedir el cierre de esa denuncia en representación de su cliente, lo que el fiscal le dice es que el caso es demasiado nuevo y de repente tiene 1 o 2 años. Y creo que ese no es un argumento de que un caso sea demasiado nuevo. Si la evidencia está para cerrarlo, hay que cerrarlo. Y si la evidencia está para presentar un requerimiento, pues hay que presentar un requerimiento. Pues no podemos seguir metiendo casos al final del bulto, ¿verdad? O sea, los casos no pueden seguir en la gaveta. Los casos solo pueden estar en 2 lugares. O en el archivo del Ministerio Público, que de paso funciona muy mal, o en los tribunales de justicia radicados, pues, o judicializados los casos. Sí. Ese es un tema también, mire Raúl, el tema de la burocracia en el Ministerio Público. El Ministerio Público se ha vuelto demasiado burocrático, demasiado pasos para poder determinar la existencia o no de un tipo penal. Ahí, mire, es increíble el tiempo que tardan. Quizá tiene unos retos enormes las nuevas autoridades del Ministerio Público en dinamizar ese Ministerio Público, en dar respuesta rápida y efectiva. Y mire, con el abogado Mendoza estábamos hablando de que cuando él llegó había una burocracia bastante fuerte, que había muchos empleados. Y quizá también sea el tiempo de hacer una reingeniería en el Ministerio Público. Sí, mire, ahí urge. Yo creo que ahí el 40% aproximado de los empleados son administrativos. Eso ya no puede ser así. Fíjese debe que cambiar todo. Ese tema es importantísimo. Yo lo iba a mencionar antes que lo mencionara usted. Lo que yo conocí cuando estuvimos en la intervención es que hay 2 etapas en el Ministerio Público. La etapa que se ingresa por oposición, que garantiza que las personas más preparadas y más comprometidas accesen a una oportunidad al Ministerio Público, y la segunda cuando es politizada, cuando se entra por la recomendación política. Entonces el periodo de Mundo Orellana, que fue un periodo que se perfeccionó el ingreso a la oportunidad de trabajo del Ministerio Público, garantizaba que los concursos de oposición permitieran fiscales muy comprometidos. Y son los pocos fiscales, y este lo conoce mejor el abogado Carrillo, que estuvo adentro, son gente con una gran vocación y un gran profesionalismo. Pero en esta segunda etapa ya entra políticos liberales y nacionalistas a nombrar a la gente por una recomendación sin seguir los procedimientos y los concursos que se establecían originalmente en la fundación del Ministerio, o cuando se echó a andar en el 93 el Ministerio Público. Ese sistema debilitado totalmente, porque tiene cualquier persona que está más buscando la oportunidad de su ingreso particular o su ingreso económico que resolver los problemas del Ministerio Público, la investigación y el ejercicio de la acción penal pública. Sí. Quiero hacer una aportación en relación de que hemos escuchado al abogado Kenneth en relación de que dice que existen 4 subdirectores de fiscales, debo entender. Debe de existir esa reestructuración, esa reforma, esa evaluación, esa depuración en el Ministerio Público.
Considero que es un exceso que existan 4 subdirectores de fiscales, señores. Eso son figuras decorativas, son premios de consuelos para allegados y afines precisamente a las actuales autoridades. Eso debe de cambiar. Soy del parecer que el Ministerio Público es el personal administrativo que trabaja en equipo con los fiscales, y los fiscales que asisten a las audiencias son los que dan la cara con la institución, a pesar de todas las carencias que viven a lo interior del Ministerio Público. Ahí siempre se dice, los fiscales a veces se costean copias, se costean el transporte, se costean hasta el almuerzo del testigo que llevan a un juicio o audiencia. Esas cosas no las miran a lo interior y son las cosas que a diario se viven en el Ministerio Público. Vemos también la carencia en la práctica de estas pericias en tiempo, por la falta de recursos, la falta de insumos, que esto conlleva incluso a dilatar los procesos investigativos, incluso a la prescripción de los mismos, y esto genera alguna impunidad a lo interior del Ministerio Público. Esto debe de ser mejorado, estos son los nuevos retos que deben de existir a lo interior del Ministerio Público, y por ende también el nuevo fiscal va a tener que hacer y remover algunos fiscales que estén de jefes en las diferentes fiscalías, porque él va a ocupar también su personal de confianza para crear y generar esta proyección, estas modificaciones, esta reforma, darle este impulso a las investigaciones que conlleve entonces a posibles requerimientos fiscales y por ende de ahí determinar y sostener sus tesis acusatorias en un tribunal de la República. Pero esas pruebas deben de ir relacionadas y vinculadas a la acusación, de lo contrario, ahí van a seguir obteniendo sentencias absolutorias dictadas por tribunales independientes y objetivos. Mire, y es importante que los políticos tengan la concepción clara, que las nuevas autoridades del Ministerio Público no deben ir a trincherarse al Ministerio Público y cerrar las puertas. Deben de dejarse ayudar, trabajar con los diferentes sectores de la sociedad, con academia, con sociedad civil, con los diferentes sectores que quieran ayudarle. Mire, yo como he tenido experiencias, porque siempre he trabajado en el sector justicia, cuando llegó el abogado Lino Tomás Mendoza como interventor, yo era el coordinador general del proyecto de modernización de justicia del BID. Nosotros construimos en el proyecto el edificio de medicina forense. Hicimos el edificio también del Ministerio Público de la sede en San Pedro Sula. Y eso es lo que a nosotros nos tocó la mala suerte del golpe de Estado en el 2009. Y nos pararon los desembolsos por parte del BID, un año. Y cuando llegó la comisión interventora, ya nos habían entregado el edificio y estábamos equipándolo con todos los laboratorios de medicina forense. Entonces, pero había obstáculos en el Ministerio para echarlo a andar a la brevedad posible, ¿no? Sí, todavía no lo habíamos entregado, porque estábamos en el equipamiento y había cierta contraparte que tenía que dar el Ministerio Público para echarlo a andar. Pero mire, es importante esto porque el Ministerio Público, cuando abre puertas, llegan los cooperantes, llegan los proyectos, llegan también las otras organizaciones. Mire, si el sector privado no es malo que colabore con las instituciones de justicia, lo malo es que usted se plegue o que pierda la independencia. Miren, nosotros hemos ido a Brasil a ver los sistemas de justicia allá. Los bancos privados ayudan a los sistemas de justicia, porque a ellos les beneficia que haya un sistema de justicia fuerte. Robusto. Exactamente. Igual las organizaciones no gubernamentales, al igual la academia, o sea, todo. O sea, yo creo que acá nosotros esperamos que el nuevo Ministerio Público sea un Ministerio Público abierto, que esté dispuesto a trabajar con la sociedad. Mire, el Consejo Ciudadano, el Ministerio Público, está casi cerrado. No tienes interacción de ida y vuelta con la sociedad para mostrar qué está haciendo y cuáles son los beneficios. Por eso es que hablábamos, tiene que ser ahora un Ministerio Público cero impunidad, de persecución penal también estratégica, no es andar siguiendo también al que roba una gallina, eso se le aplican salidas alternas, ¿verdad? No anda usted trabajando ahí a llevar a juicio oral a estas personas, para eso hay salidas alternas y tiene que haber una persecución penal diferente. Al final, mire, queremos un Ministerio Público que abra puertas, Todo el mundo se ha quejado de que el fiscal Chinchilla nadie lo ve, ni nadie lo vio nunca, ¿va? Entonces creo que debe ser diferente. Hay que ver un Ministerio Público que trabaje de la mano con la sociedad para también escuchar qué es lo que piensa la sociedad de cómo está trabajando. Los diferentes sectores también se expresan cómo están viendo ese Ministerio Público y creo que es el gran reto que tienen los políticos también en esa nómina de buscar las mejores personas con los mejores perfiles para tener esa persecución penal objetiva,
no selectiva. Y hay un tema importante ahí, Raúl, es que nunca se pudo sacudir el Ministerio Público los casos Pagatela. Se pierde gran cantidad de tiempo en el ejercicio de la función del fiscal con casos Pagatela. O sea, siempre se buscaron alternativas, ¿verdad? Y sigue conociendo el Ministerio denuncias que no debería perder el tiempo en conocerse el Ministerio Público y no buscar alternativas. Y como dice el abogado Kennedy, ahí existen pues medidas de judicializadoras precisamente, y por ende de ahí pues reducir la inversión de recursos en esos tipos de casos. Abogado Melara, ¿qué piensa de todo esto? Sí, yo creo que sí es necesario pues una reingeniería que sea para mejorar, no para empeorar las cosas. En ese sentido, yo creo que el fiscal debe de tener, o los fiscales en general, una gestión por resultados, es decir, verificar los recursos que se tienen, aprovecharlos, mejorarlos, redistribuirlos. Por ejemplo, hay fiscales que llevan 500 casos, que andan con su teléfono, con su combustible en su vehículo, y todo eso pues yo creo que debe ser revisado. Creo que también hay un tema del que el fiscal que lleva la investigación es uno, el que decide si se presenta o no requerimiento es otro, el que va a juicio es otro, el que va a los recursos es otro. Entonces se pierde pues toda la hilaridad de la investigación. Debería ser el mismo fiscal el que lleve el caso de principio pues a fin, ¿verdad? Y creo que en el tema del Consejo Ciudadano sí, se ha vuelto pues un órgano decorativo. Creo que ese sería el momento de darle participación de repente a la sociedad civil, y que la sociedad civil, y no solo la sociedad civil, sino que los empresarios y todos los que conforman la hondureñidad puedan decirle a los fiscales lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal y lo que se puede mejorar, ¿verdad? Creo que el fiscal, ni el general ni el adjunto pueden estar aislados y solo sacar la cara a través de un relacionador público. Creo que debe haber un contacto más cercano con el pueblo, y en ese sentido pues es necesario hacer una revisión incluso desde la Junta Proponente, ¿verdad? O sea, que hay una ley de la Junta Proponente que puede establecer recursos, que puede establecer tiempos, y que pueda también establecer una publicidad garantizada que permita pues que la población tenga acceso a cómo se están escogiendo sus nominados. Por ejemplo, en este momento todavía nosotros no conocemos la matriz de evaluación, nunca fue publicada, y creo que eso debería pues darse pues por temas de transparencia. Quiero hacer una aportación con la participación del abogado Melara, que a mí me gusta hablar con casos prácticos. A mí me consta, yo lo he visto con mis propios ojos, de fiscales de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado bajarse de un bus rapidito. Yo los he visto. Mire cómo se exponen estos funcionarios, incluso fiscales de carrera, cómo se exponen por la falta de logística, y así llegan a su trabajo y así se van a sus audiencias a los tribunales. Vemos cómo se expone un personal que está viendo temas tan delicados de la sociedad hondureña, llámese de los delitos de extorsión y los demás que derivan del crimen organizado. Esto debe mejorar en la atención, precisamente contar con los recursos dirigidos directamente a aquellas necesidades que verdaderamente ocupa el personal administrativo y fiscal, para darle una respuesta a la sociedad hondureña en relación a todas esas denuncias, como digo, que deberán de ser investigadas de manera objetiva, haciendo equipo con la DPI en algunos casos y con la ATIC en otros. Pero también están los casos de esa propia fiscalía, por experiencia propia, que no resuelven. Pasan años y años y no resuelven. Y no aterrizan, como decimos, no aterrizan popularmente, que la decisión, ya lo dice el abogado Kennedy, sí. El artículo 284 del Código Procesal Penal establece decisiones que deberá tomar el Ministerio Público una vez concluidas las investigaciones, y se desglosen varios literales. Sí. Entonces, señores fiscales, tomen sus decisiones, aquí no eviten precisamente de que les estén haciendo cuestionamientos y señalamientos por las decisiones que, apegadas a derecho, pues corresponden. Y tanto en ese tema como en privación de dominio, pasan años y no toman decisiones. No toman decisiones. Entonces también es un tema que es necesario verificarlo en el Ministerio Público. Yuri. Por eso hablamos de una gestión de resultados, es decir, hay una supervisión nacional que no solo debe ver el régimen disciplinario si una persona llega a trabajar o llega tarde a su trabajo, sino que ver cuántos expedientes tiene, para qué están,
y ponerle tiempo. O sea, una investigación no puede ponerle un tiempo a la investigación, ya sea para tomar una decisión mediante un archivo o mediante la presentación de un requerimiento, pero no pueden seguir expedientes en las gavetas. Y también reorientar los recursos. Hay fiscalías que tienen una cantidad de agentes fiscales que no están haciendo su trabajo porque no tienen carga, la suficiente carga. Y usted tiene una fiscalía de delitos comunes, por ejemplo, que para poder ver un expediente son 3 días, porque el archivo no queda ahí, hay que mandarlo a pedir. En ese sentido, usted ve a la pobre gente todos los días en la Fiscalía de Delitos Comunes, que hay 50 personas esperando, y para poder hablar con un fiscal hay que llamarlo por teléfono en el sistema interno de teléfono que tienen ahí, y muchas veces no está en un seminario o está con otra llamada, o el teléfono que está ahí es insuficiente. Y no me refiero a abogados, me refiero a personas humildes que llegan todos los días y pasan una mañana sentadas ahí esperando un fiscal, y va al día siguiente y ahí están, y van durante toda una semana y no hay avances en sus casos. Entonces esas son las cosas que tiene que haber alguien que impulse, alguien que verifique, un ente contralor, un ente fiscalizador, que evite pues que los expedientes estén engavetados. Lino. Bueno, los problemas son de carácter general, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos que hasta el busito que transportaba a los fiscales a la Corte Suprema era un problema grave, ¿verdad? Porque o estaba en mal estado o no podía llevar a todos los fiscales o los horarios. Recuerdo que no era un reclamo permanente de la Fiscalía General, de la Dirección de Fiscales, la necesidad de resolver. Yo no sé si en este momento no conozco, pero los problemas son de carácter general, y yo creo que la función de los diputados es elegir un fiscal general y un fiscal adjunto con plena independencia, con la seguridad de que va a actuar con transparencia, que va a perseguir el delito y no a la persona, que se dedique a la defensa de los derechos humanos, y que, bien lo decían ustedes, que en esos casos que no se sigan procedimientos a largo plazo, se declare la inocencia en el menor tiempo posible o se ejerza la acción penal pública si fuere necesario, pero que no queden esos casos archivados. Y para eso se necesita un fiscal, además del conocimiento de su expertise, una decisión política para ejercer presión en el ejercicio de las funciones que tienen los fiscales. Sí, y mire, y eso se llama persecución penal estratégica, ¿va? Mire, en el cual usted no va a invertir recursos de la institución en perseguir un robo de un televisor, ¿va? Sí. Si al final fue decisión del Ministerio Público, utilice la institución de la conversión. Ahí usted defina, no voy a perseguir esto, y ya privadamente la víctima que convierta la acción a privada y que lo siga ella. Usted no le está negando la justicia. Correcto. Que lo persiga a la persona, pero esa se llama persecución penal estratégica. Tiene que definirlo el Ministerio Público en grandes lineamientos estratégicos de cómo va a perseguir, pero actualmente no existe una persecución penal estratégica. Entonces, cada quien en cada fiscalía hace las cosas de conformidad a cómo ha definido el actuar y de acuerdo a las mejores prácticas que han tenido con la experiencia, pero no es lo lógico. Lo lógico es en un documento que se plasme institucionalmente los principios elementales de la persecución penal estratégica. La pregunta, abogados, es ahí. ¿Será eso lo que buscan los diputados del Congreso para elegir al fiscal o es otra figura? Bueno, quiero aportar en relación, muy bien lo dicho por el abogado Lino, en relación de que el Ministerio Público está en la obligación de perseguir delitos y no personas. Eso lo comparto. Voy a hacer mención lo que dice el abogado Kennedy en relación de que para eso existen las medidas de simplificación procesal, señores. No se calienten la cabeza por delitos de bagatela, como se dice. Ya deben de ser de forma resueltos de manera inmediata y invertir los recursos en verdaderas líneas de investigación, en delitos de impacto que sean relevantes para proteger los intereses de la sociedad. También el abogado Kenneth mencionaba de que cuando el Ministerio Público es abierto, se abre la cooperación. Pues ahí quiero hacer un poco de juego en relación de decir de que también se menciona que
constitución de la CICI, también va a trabajar de forma conjunta el Ministerio Público ya cuando esté establecido en el territorio nacional. Esto va a permitir también de que después no anden diciendo de que es persecución política. Debo de entender que la CICI no tiene ningún sesgo político partidario para decir a quién va a investigar o no. Esperando entonces de que también esto de forma conjunta se logre recuperar la institucionalidad perdida en el Ministerio Público. Soy de ese criterio parecer de que se perdió esa institucionalidad en el Ministerio Público y ahora le corresponde a las nuevas autoridades pues retomar estos temas. Y ojalá que esto que tienen empantanados las negociaciones en este momento no estén negociando impunidad, porque ahí entonces sí estaríamos mal. Si los políticos los tiene trabadas esas negociaciones porque no llegan a acuerdos políticos necesarios para generar impunidad, estamos mal. Sí. Ahí sí estamos en serios problemas, porque ya no estamos hablando de qué persona llega al Ministerio Público, sino la forma en que va a actuar cuando llegue. O a quién pongo para que me proteja. Eso es sí, de acuerdo. Entonces ahí, mire, nosotros estamos claros en que acá no son los diputados los que deciden, sino los líderes políticos, ¿verdad?, de todas estas fuerzas políticas. Estamos claros. No, a los diputados les dicen bajen por esta línea y ahí se van. Pero dice Pildorita Soya que vamos a elegir fiscal entre familiares de los próceres, un Cabañas, un Morazán y un Reyes. Entonces ojalá que así fuera, ¿verdad? Entonces, ojalá que fueran descendientes directos, ¿verdad? Pero al final, ojalá que no sea ese el punto de obstáculo para las negociaciones y para que tengamos nuevas autoridades en el Ministerio Público. Acá lo importante, lo dijimos y lo reafirmamos, deben de sujetarse a la lista enviada por la Junta Proponente, respetar la ley, ya está ahí. Las negociaciones tienen que versar sobre quién es la persona idónea de esa lista, que ya pasó un filtro, cómo se ponen de acuerdo para efecto de que esté bien representado el Ministerio Público. Y como lo he dicho en otras oportunidades, quitarse la camisa política partidaria y ponerse la camisa de Honduras. Y pensar no va a pasar en eso. No. Paja. Eso no va a pasar. Pero debemos anhelar eso también, Raúl. No, es que eso lo anhelo. No, por eso. Ese es el anhelo, Raúl. Ese es el anhelo. Ese es el anhelo, Raúl. Es como el anhelo de ir al Mundial siempre. Pues sí, Raúl. O sea, pero la verdad, desgraciadamente, y ojalá cambiaran y las nuevas generaciones, pues sí, la cosa cambie. Pues sí, Raúl. Sí, pero dígame, Raúl, es como que yo no le apueste a lo que dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2011. Para que esto no vuelva a suceder, ¿qué dijo la Comisión de la Verdad? Creen un Consejo Nacional de Órganos Judiciales, para que ese órgano nacional sea quien nombre, desde los magistrados de la Corte hasta el último juez de paz del país, para que nombre al fiscal general hasta el último fiscal auxiliar y a todos los miembros del sector justicia, integrado por personas notables del país, y ya no se lo den a los políticos, para que no vuelva a suceder lo que pasó en el 2009. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Seguimos en lo mismo, Raúl. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí que pedirles que se comporten adecuadamente, como usted dice. Yo le tengo que pedir a la selección que sude la camiseta y que vayamos al Mundial. Entonces yo les tengo que pedir que se quiten esa camisa político-partidaria y que se pongan la de Honduras. Ahora, me dice el licenciado Valladares, eso no va a pasar. No, de verdad, pero es que no va a pasar, pero yo quisiera que pasara lo mejor para el país, de verdad. Ahora, yo por eso le dije anteriormente, yo sé, y le dije, yo quisiera pensar que no están negociando impunidad. Yo quiero pensar que no están negociando, que no los persigan. Pero usted sabe que aquí por décadas los políticos que negocian, y aquí a los yo le voy a dar una pregunta. Invitados. Si nosotros 4 somos diputados y hicimos actos de corrupción y nos toca ir a votar, pues vamos a ir a votar porque nos va a meter presos. No, claro que no. Va a ir a votar por el amigo. Va a ir a votar por el amigo que lo va a proteger. Claro. Exacto. Solo el señor Hugo Maldonado, comisionado de los Derechos Humanos, tiene una posición. Buenos días, don Hugo. Buenos días, licenciado Raúl. Un gusto saludarle a usted y a los televidentes de Canal 11. Qué grato ver a Kenner, mi coterráneo amigo, también a mi amigo Carrillo y asimismo al compañero ahí que les acompaña esta mañana. Realmente esta situación, yo no sé por qué se está tornando tan difícil la situación, sí, para nosotros,
haber electo a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia era como mucho más difícil, porque una cosa es el acusador del Estado y quien administra la justicia en este país se llama Poder Judicial, en donde era tan necesario el cambio no solo legalmente, sino que creemos que el sistema de justicia en el país debe de tener un revesón de orden a corazón abierto para que podamos ir cimentando un mejor sistema de justicia a nivel de Honduras. En este momento tenemos una corte ya actuando. En este momento preciso, hoy precisamente, se le vence al Congreso Nacional la situación de la elección del fiscal general del Estado y el fiscal adjunto. Bueno, y están enredados, y si usted se ve, siento que el día 29 ni se había dialogado con las bancadas con respecto a la elección del fiscal. Entonces lo que hicieron las bancadas fue llevar dos posicionamientos, y el partido en el poder, Libertad y Refundación, presentó una propuesta y el Partido Liberal Nacional y PSH presentaron otra propuesta. En esta situación del fiscal general del Estado hay juego de intereses económicos, políticos, sociales, hay cualquier situación alrededor de un requerimiento fiscal. Y por eso es que quieren el rango constitucional de la coordinación de fiscales del Ministerio Público, porque también para nosotros como organismo de derechos humanos el fiscal general es la representación general del Ministerio Público, que el fiscal adjunto sin duda alguna es el segundo al mando, pero la coordinación del Ministerio Público y la situación de los requerimientos cuando se van a presentar tiene que pasar por ese visto bueno. Entonces aquí hemos estado escuchando, como organismo de derechos humanos hemos estado con el equipo asesor del comité, hemos hecho análisis y no queremos decir que Libre no queremos decir que no tenga la razón en cuanto a la propuesta. Aquí tenemos que seguir luchando contra la corrupción, contra la impunidad. Claro que sí. Si no, van a seguir llegando los listados de la Nación del Norte solicitando hondureños en extradición. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos esa aplicación de la justicia. Como CODE, nosotros hemos propuesto y hemos estado escuchando a los diversos sectores también, Raúl, y compañeros y pueblo hondureño. Y hemos escuchado buenas referencias de los 5 candidatos que están ahí, que en este momento los estamos viendo en pantalla. Cada uno de ellos representa una responsabilidad en la sana aplicación de la justicia. Creemos nosotros que la abogada Jenny debe de ser una de esas 2 personas, y que dentro de los 4 candidatos deben asumir la responsabilidad. Ahora bien, una junta interventora, bueno, ahí tienen 5 interventores. Si no se ponen de acuerdo, nómbrenlos a los 5. 1, 2. Bueno, pero como estamos diciendo tantas cosas bonitas de los candidatos en este momento, ¿por qué no hacemos una cosa? Como todas las bancadas, he escuchado que ninguna de las bancadas dice yo quiero proponer a por intereses de mi partido, etcétera, o por intereses de mi grupo económico, social, etcétera, o político. Pero todos están, mire, hemos escuchado de todas las bancadas manifestar que todos son buenos candidatos, ¿ok? Porque no llevan un pocillo, una tómbola, pero menos de la de la loto, ¿verdad? Por favor, esa no. Sino que un pocillo o una tómbola ahí y una niña que llegue a ser invitada ahí al legislativo
y que esa niña tome dos papelitos de los dos candidatos, el primero fiscal general y el otro fiscal adjunto. Bueno, de ahí que se someta a votación y por unanimidad que se apruebe, que sea por unanimidad, para ver la voluntad política de los grupos políticos al interior y de la bancada del Congreso Nacional. Entonces, y cuando ya se por unanimidad, viene el presidente o el secretario del Congreso, el fiscal general del Estado se llama fulano de tal, y el fiscal adjunto del Ministerio Público se llama fulano de tal, que están en su posesión de sus cargos, etcétera, después de la juramentación. Entonces ahí se termina, pero aquí no hay voluntad política para adecentar el sistema de justicia. Sentimos nosotros desde el CODE que ahorita solo se está armando como la plataforma, porque la plataforma para un nuevo sistema de justicia, ese Ministerio Público y todo lo que ha dicho Kenneth y los demás compañeros allí que le acompañan, Raúl, realmente es una necesidad imperiosa, el cambio y una remoción de fiscales y fiscalías al interior del mismo Ministerio Público, porque no se puede seguir en esta situación tan lamentable para el país. Muchas gracias, el presidente del CODE, don Hugo Maldonado, participando. Vamos al cierre. Conclusiones, por favor, don Yuri Melara. ¿Qué piensa? ¿Qué sucederá hoy en el Congreso? ¿Qué espera? Es una potestad exclusiva de los diputados del Congreso Nacional la elección del fiscal de acuerdo al principio de legalidad establecido en la Constitución. Al final se tienen que poner de acuerdo. Alguien tiene que ceder. Si hubiera sido una elección por simple mayoría, créame que ya lo hubieran electo, pero como se necesita la mayoría calificada de las 2/3 partes, sí se puede llegar a esos 86 votos, pero alguien tiene que ceder, y una vez que eso ocurra, pues vamos a tener fiscal general. Ahora, también no solo se trata de eso, se trata de que el fiscal general pueda ser objeto de escrutinio de la sociedad. Por eso yo insisto en levantar el Consejo Ciudadano, para que también la sociedad le diga, mire fiscal, resuelva, archive o acuse, pero usted tiene que resolver. Pero tengo la seguridad que los políticos al final se van a poner de acuerdo y vamos a tener un Ministerio Público. Gracias, el abogado Yuri Melara participando esta mañana con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Abogado Lino Tomás, gracias, comentarios finales. Sí, bueno, dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos, dice Honduras debe garantizar estándares internacionales en la acción de fiscales. Ojalá esta fuera la figura que tomen en cuenta los diputados. Y llaman al Estado a garantizar los estándares internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia, paridad de género en el proceso de elección del fiscal, que se rija bajo criterios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia, y amplia participación ciudadana, que ya pasó en el proceso de selección, ¿verdad? Esa es la aspiración, el sueño, que no creo que suceda así, porque las decisiones aquí se toman para beneficiar a sectores que le han hecho mucho daño a la sociedad. Gracias, Lino. Abogado Carrillo. Sí, bueno, esperando de que por facultades y atribuciones, como bien lo ha dicho el abogado Yuri Melara, le corresponde al Congreso Nacional la elección de las nuevas y máximas autoridades del Ministerio Público. En tiempo y forma, señores, y ahí tienen que pernoctar el día de hoy para los efectos que el día de mañana se dé la noticia, o a la medianoche se dé la noticia de que tenemos nuevo fiscal general. Corresponde entonces hacer los sacrificios que les corresponden en relación a llegar a esos diálogos, consensos, acuerdos de buena fe y a favor de la sociedad hondureña. Aquí no quiero acuerdos en beneficio propio de una clase política altamente señalada y corrupta. Eso nadie lo quiere. Eso el pueblo hondureño lo rechaza contundentemente, esperando entonces de que el Congreso Nacional se define, y de lo contrario, pues se van a ver algunas posibles opciones o posibilidades de que presenten renuncia el fiscal general,
de que se nombre una comisión de intervención en el Ministerio Público. Son varias las aristas y opciones que podrían darse, pero esperando que el nuevo fiscal general tenga ese deber y compromiso con la sociedad hondureña en relación a recuperar la institucionalidad perdida, como lo he señalado en el Ministerio Público. Considero también de que el primer acto que deberá realizar el nuevo fiscal general es iniciar una línea de investigación contra el fiscal general saliente por considerarlo que está altamente señalado y cuestionado de haber protegido a una clase política altamente corrupta. Además de ello, el compromiso de reducir... Pero lo siento, usted que cree que va a haber un cambio. Es que debe, yo soy de... Porque usted dice que se protegió una clase altamente corrupta. Y le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que a alguien, no sé si hay o no, que es corrupto y viene a votar porque lo jodan? Bueno, esperemos, es que la sociedad hondureña ya mandó un mensaje a la clase política, desde el cambio de gobierno. Fíjate que se rió Kenneth cuando dije eso. Debemos apostarle a eso. ¿Tiene sentido lo que dije? Claro, por supuesto. Debemos apostarle, Raúl, debemos apostarle a los cambios, porque de lo contrario vamos a seguir ¿Usted va a votar porque lo jodan? Diga. ¿Usted votaría que lo jodan, que lo metan al mapa? Esperemos entonces de que ahí no se den esas componendas o esos arreglos de beneficiar a una clase que está altamente cuestionada y señalada. Yo no espero ver ahí que digan, voto a favor tuyo, pero no me vayas a acusar o investigar. Eso nadie lo espera ni lo quiere. Ahí queremos un fiscal que tenga, como decimos, los que ponen las gallinas o que tengan ovarios para efectos de que investigue a quien corresponde, sea del partido político que corresponda. Y por último, entonces, reducir esa mora administrativa investigativa en todas las denuncias para los efectos de que ahí se determine la procedencia o no de una posible investigación y por ende utilizar los recursos, redireccionar los recursos en los aspectos más relevantes de la investigación para determinar lo que corresponda conforme a derecho, hacer esa reingeniería, esa reestructuración del personal, esa evaluación, incluso esa depuración si corresponde para efectos de determinar si el personal está dando precisamente, como lo dijo el abogado Yuri Melara, esa gestión por resultado para que la que sea beneficiada de esto sea la sociedad hondureña, que reclama justicia en el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público. Abogado Kenneth. Bien, mire Raúl, nosotros esperamos, y acá con los panelistas, un gusto haber estado esta mañana acá, y que a los políticos que elijan de la lista que le mandó la Junta Proponente. No hay otro camino más que ese, que es el trazado por la Constitución, que lleguen a los pactos políticos necesarios, que lleguen a los acuerdos correspondientes. Si van a hacer algo mal hecho hoy, mejor que no lo hagan, que se tomen el tiempo prudente, el tiempo necesario. Ministerio Público no está acéfalo, no hay un plazo en la Constitución porque tengan que elegirlo hoy a capa y espada y como sea. Oiga, aquí un jurista destacado me pone artículo 220. Ningún proyecto de ley desechado total o parcialmente podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura. Se está refiriendo a las postulaciones que hicieron de estos señores que aspiran a ser fiscales. Sí, porque no se discutió, la moción no fue ni considerada. Entonces no se discutió. Pero fue presentada. Bueno, aquí, y él me lo platicó ayer. No, ningún proyecto de ley desechado total o parcialmente, Sí. yo no le digo lo que él me explicaba ayer, no, está bien, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura. Sí, el problema es que ni siquiera los abogados siempre tienen sus interpretaciones, entonces ese es el producto de lo que vivimos. El problema, Raúl, es que ni siquiera se discutió. ¿Por qué cree usted que cuando la Corte ni siquiera entraron a votar la moción, ni siquiera fue considerada y por eso no quiso el presidente del Congreso someterla nuevamente? Porque si la sometía, tenían que votarla y por eso no quiso, para mejor esperar que hubieran consensos y proponer la moción otra vez para que fuera considerada y entrar a votación. Entonces, ese es el tema por el cual las mociones no fueron ni siquiera consideradas, no entraron a debate ni a votación. Ahora, si hubieran entrado a votación y hubieran sido desestimadas, entonces sí no pudiese en esta legislatura volver a tocarse el tema. Ahora bien, miren, lo que queremos nosotros es, escojan de la lista, si necesitan tiempo para poder llegar los líderes políticos a los acuerdos necesarios,
tómense su tiempo, háganlo. El Ministerio Público no queda acéfalo en caso de que el fiscal Chinchilla y el fiscal Cibrián renuncien, quede en manos de la Dirección de Fiscales. Tómense su tiempo. El Ministerio Público es una institución seria y tan importante para el Estado de Derecho porque es quien mantiene el control social en un país, es el que mantiene el orden y la estabilidad en el país y por lo tanto necesita que hagan una elección seria, justa y con una persona que mantenga el equilibrio y que sea objetivo. Dice el abogado, no dice votada, dice desechada. Es que mire, a veces el tecnicismo a nosotros nos trae a estos temas para efecto de querer, mire, la Constitución no necesariamente fue hecha por seres humanos, contiene errores y al final nosotros queremos encontrar todo en la Constitución y que la Constitución diga todo. La Constitución únicamente es una directriz de lineamientos constitucionales. Todo lo que los principios de la Constitución están desarrollados en la ley secundaria u ordinaria. Entonces no podemos tener tampoco una interpretación restrictiva de la Constitución, sino que tenemos que interpretarla en el sentido amplio. Y desechar no es tomar en consideración. Sí, pero mire, no podemos ser así, no podemos ser de esa forma, porque entonces no elegiríamos a ningún... Por eso estás entre abogados, Raúl. Claro, no podríamos elegir... Mire, Raúl, no podríamos elegir a ningún funcionario. Raúl, yo quiero... Cuando les diga con quién estoy hablando... No, ¿sabe qué pasa? Podemos tener diferentes puntos de vista y con alguien también enormemente jugado en técnica parlamentaria, pero ¿sabe qué pasa? Si tomáramos ese criterio restrictivo, no hubiéramos elegido magistrados de la Corte tampoco. Entonces es un tema complicado y no se puede ser tan restrictivo, debe ser amplio porque es un debate político. Raúl, hay un tema que conoce Raúl, porque conozco su penetración dentro de los grandes sectores. El Congreso Nacional actual ha demostrado, Raúl, incapacidad de consenso y diálogo. Y siempre tienen que acudir algunas personalidades que han demostrado compromiso país, que han demostrado influencia, que la experiencia los ha llevado a tener sabiduría y compromiso con la sociedad, que a veces también se han equivocado y que yo creo que al final estas personalidades y estos personajes son los que van a tomar las decisiones para desentrampar este proceso que genera tanta expectativa negativa en la sociedad hondureña. Sí, mire, uno está de acuerdo que los políticos buscan protección, Raúl, pero también piensen un poquito en los 10 millones de hondureños de a pie que también necesitan que el Ministerio Público sea una entidad que ampare las injusticias que se cometen entre particulares ahí en la calle. Entonces también por eso tiene tanta expectativa. Se necesita la sabiduría y la sensibilidad de las tomas de decisiones. Cero privilegios, cero componenda, cero impunidad. Queremos un fiscal general que meta en la cárcel los pícaros. Así de sencillo, al que han metido las uñas en cualquier comisión de delito, que responde en los tribunales de la República. Parejo. O los extraditen, ¿no? Parejo, dice. Lo que corresponda conforme a derecho. Gracias, así están las cosas. Buenos días, que estén bien.